Buenas, vamos a iniciar con el tema de números racionales. En este caso vamos a explicar paso a paso eh, sus conceptos, sus definiciones, vamos a hacer ejemplos y de manera que podamos entender eh, qué es un número racional, cómo debemos interpretar su definición eh, y todo lo que debemos saber sobre él. Entonces, empezamos con la definición de un número racional. Eh, Importante, si ustedes observan arriba, donde está el título, dice definición de números y aparece una Q. Ese es el símbolo que representa números racionales. Entonces, nos vamos a la definición, donde dice que los números racionales son todos aquellos números que se pueden expresar como una fracción de la forma a sobre b. Entonces nos dice que la fracción a sobre b tiene varias características. Me dice que el valor a y el valor b pertenecen a los números enteros. Ese simbolito z significa números enteros. Por tanto, me dice que el valor b tiene que ser diferente de 0. Ahora bien, importante, ¿quiénes son los números enteros? Entonces lo podemos explicar en esta otra partecita al lado derecho de la pantalla. Bueno, podemos explicarlo de esta forma. El conjunto de los números enteros son todos aquellos números que no tienen decimales. Son negativos y son positivos. Los negativos van a estar a la izquierda del 0 y los positivos van a estar a la derecha. Y los dos van a ir hasta infinito porque no hay un número final para ese conjunto o ningún conjunto, por decirlo así. Vamos a hablar sobre las partes de una fracción. Una fracción, eh, como la podemos ver ahí, cada elemento tiene un nombre. En este caso tenemos que para el elemento A, el nombre es numerador. Para la línea que me divide la A y la B, se llama línea fraccionaria. Y para el elemento B, su nombre es denominador. Ahora bien, hay tipos de fracciones. Vamos a hablar en el primer tipo, que son las impropias. En las impropias lo que me dice es lo siguiente. Voy a tener un numerador y un denominador. El numerador siempre va a ser mayor que el denominador para que yo diga que esa fracción es impropia. Por ejemplo, yo puedo escribir ahí 8 cuartos. Eso es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. El segundo caso, tenemos lo que son las fracciones propias. Va a ser lo contrario de lo que yo acabo de decir. Entonces, si antes era mayor el numerador, ahora va a ser al revés. Ahora el numerador tiene que ser menor. Y tenemos el siguiente ejemplo, 5 séptimos. El numerador es menor que el denominador. Y por último, tenemos este caso que es la fracción unidad. La fracción unidad lo que me indica es que los dos elementos, el denominador y el numerador, son iguales, como en el siguiente ejemplo que tengo ahí, 2 sobre 2. Recuerden que la división de un número entre el mismo siempre va a ser 1, ya sea positivo o ya sea negativo, siempre vamos a obtener ese resultado que es 1. En la siguiente parte vamos a hablar sobre las fracciones, pero de las características. En este caso tengo lo que son las fracciones homogéneas y tengo las fracciones heterogéneas. Las fracciones homogéneas dice que son dos o más fracciones que tienen el mismo denominador. A esas se les llaman homogéneas porque el denominador, y volviendo a la diapositiva anterior, recuerden que el denominador es la parte de abajo de la fracción. Entonces, cuando eso sucede, que los dos números de abajo son iguales,
o tres fracciones tienen el mismo denominador, esas se llaman homogéneas. Como en este caso, este ejemplo, tengo 5 cuartos, tengo menos 7 cuartos y tengo 15 cuartos. Esas tres fracciones van a ser homogéneas porque tienen esos tres elementos iguales. Y las heterogéneas, como dice la definición, dice son cuando los denominadores son diferentes. Cuando tengo denominadores diferentes, entonces yo de una vez voy a suponer que esas son fracciones heterogéneas. Y tenemos el siguiente ejemplo: menos un cuarto, menos 5 tercios, 9 sobre 11 y así sucesivamente. Entonces, esta parte es muy importante porque son las bases de la suma y la resta. Tenemos que tener muy en cuenta todo esto que les acabo de comentar, porque si no sabemos esta parte, vamos a tener muchos problemas a la hora de resolver una suma, una resta, una multiplicación, una división. Cada una tiene su definición y su estructura de cómo resolver o cómo realizar. Después tenemos lo que son las representaciones de los números racionales. Un número racional se puede representar de distintas maneras, como en este caso. Yo tengo una fracción, tengo división, número mixto y expansión decimal. Eso quiere decir que si yo tengo 7 tercios, yo a esos 7 tercios lo puedo expresar como una división, que sería 7 dividido entre 3, o lo puedo expresar como un número mixto o como una expansión decimal. Pero bueno, antes de continuar tenemos que tener algo en cuenta. Debemos saber cómo convertir una fracción a un número mixto, porque eso lleva a su procedimiento. Entonces tenemos lo siguiente: vamos a convertir una fracción impropia a un número mixto. Y después vamos a convertir un número mixto a una fracción impropia. Entonces vamos a utilizar el 7 tercios. Entonces dice que vamos a realizar una división euclidiana o una división de las que se hacen en la escuela, las que nos han enseñado desde pequeños. Entonces, lo primero que voy a hacer es buscar un número que multiplicado por ese 3 se me acerque al 7 o sea igual a 7. En este caso sería el 2, que 2 por 3 me da como resultado 6. Como sabemos, en la operación que voy a hacer ahí es una resta. Entonces yo voy a decir 7 menos 6, me queda como resultado 1. Eso es lo único que tengo que hacer. Ese procedimiento, solo la primera división. Después de eso, lo que yo voy a hacer es transformar esa división en un número mixto. Como ustedes pueden ver, ese número 2 se llama cociente en la división. Ese cociente es la unidad que voy a colocar a la par de la fracción del número mixto. Después de eso, el numerito, el 1, eso se llama residuo. Ese número yo lo voy a colocar como un numerador de la fracción del número mixto que voy a establecer. Y el número 3, que es el divisor de esa división, lo voy a colocar como un denominador. Entonces, de esa forma quedaría expresado ya el número mixto. Sería 2 un tercio. Ahora bien, vamos a hacer lo contrario. Vamos a expresar un número mixto a una fracción impropia. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar el 2 por el 3 y le voy a sumar lo de arriba. Eso para encontrar el numerador. Y el denominador, yo lo que voy a hacer es mantener el denominador que tenía en la fracción de ese número mixto. Por tanto, entonces el resultado de eso sería 2 por 3, 6, más 1, 7. Y mantengo el 3, que es el denominador. Ahora bien, pasamos a la parte decimal. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en la parte decimal? Yo les explicaba a los estudiantes que lo que van a hacer ahí es meter esa fracción en la calculadora
y cuando escriben esa fracción o esa división en la calculadora le van a dar igual. Una vez que le dan igual, la calculadora se lo va a establecer como la misma fracción que colocaron al inicio. Entonces hay una tecla que es una S y una D. Le apretan esa tecla SD y de una vez se los va a expresar de forma decimal. Entonces en este caso dice que 7 tercios o 7 dividido entre 3 en la parte decimal sería igual a decir 2,33333. Si ustedes observan hay 3 puntos suspensivos. Esos 3 puntos suspensivos lo que me indica es que va hasta infinito. Esos 13 no acaban, siguen hasta infinito. Y tenemos el segundo caso donde este número decimal lo podemos expresar también de esta forma. Sería 2,3. En lugar de colocar los 3 puntos suspensivos, le voy a colocar la línea encima del número que se repite varias veces. Espero que hayan entendido cada uno de los procesos y muchísimas gracias.